vamos teniendo un quórum interesante de gente que está a la expectativa de conocer lo que usted nos pueda hoy compartir sobre la, su aporte a través de tantos años a la filatelia del país. Nos, no es gratuito que usted esté hoy con nosotros, porque además tampoco es coincidencia, pero hace unos 4 años, a partir del trabajo que hacemos aquí en la colección filatélica de divulgar sus contenidos, generamos una exposición denominada Correos de Colombia frente a la extinción, que después se itineró, bueno, estuvo aquí en el Banco de la República de Medellín, en nuestro espacio de exposición de la filatelia, y después ha itinerado por varias ciudades. De hecho, cuando estaba aquí en Medellín la tuvimos en Sabaneta, en el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, lo tuvimos en varias instancias y exhibido antes de que se fuera a Pereira, que fue la primera ciudad que la solicitó a la sede del banco en Pereira. También estuvo en Bucaramanga y ahora está en Ipiales y bueno, está recorriendo el país porque es como el trabajo que hacemos de divulgación. Y digo que no es gratuito que sea eh, usted quien haga hoy esta conferencia, porque hoy, justamente esta semana, estamos conmemorando los 43 años de origen de la colección filatélica aquí en Medellín con el Banco de la República. Hace 43 años se abrió al público el 5 de junio un museo filatélico que en su momento tuvo el carácter y toda la estructura de museo, pero que luego se fue volviendo una colección, que la connotación de museo ha ido cambiando y en ese sentido nosotros también fuimos estructurando lo que en su momento fue el Museo Filatélico por un centro cultural en el que desarrollamos toda la programación del Banco de la República en esta y en otras líneas de acción que manejamos. Eh, Hace 4 años, cuando le dimos inicio al proceso de investigación sobre el proyecto que en el momento queríamos desarrollar frente a la fauna, la flora y las especies en vía de extinción o que habían estado amenazadas o que incluso se extinguieron porque en su colección, en su muestra, en la que hicimos aquí en el banco, incluimos especies que habían desaparecido, pero incluimos también especies que a raíz de esa campaña que generaron desde con sus estampillas, que fueron muchas, hablando de fauna, de flora, de espacios de protección, de parques nacionales, del Parque de los Nevados, de otros parques, y que abordó pues toda esta variedad de temas y la preocupación por la extinción de las especies. Hubo especies que a raíz de esa campaña lograron mermar el nivel de riesgo al que estaban sometidas. Fue una campaña que se dio en el cuatrienio del 86 al 90, incluso en años posteriores, se lograron generar más estampillas con esta temática, son más de 60 las estampillas que el maestro ha ilustrado a partir de su formación de artista, santanderiano además, artista y gestor cultural. Entonces, en ese momento, hace unos 4 años, el maestro también nosotros le invitamos a venir a Medellín, estuvo dictando talleres en la Universidad de Antioquia, estuvo haciendo conferencias, ha estado dictando conferencias en estos días para Ipiales, que es la que está exponiendo la Correos de Colombia frente a la extinción. Y bueno, son muchos los motivos que nos unen a él. Quería incluso compartirles eh, permiten aquí la página web del banco, el Banrep Cultural, en donde se habla de los centros culturales, de los museos, de las bibliotecas, centros de documentación de la biblioteca virtual, de la actividad musical,
Pero en esta sección de colecciones, que es donde se reúnen las colecciones que tenemos a nuestro cargo, la colección bibliográfica, la colección de arqueología que está en el Museo de Oro y otros museos del país, la colección de arte que está en el Museo de Arte Miguel Urrutia, el Museo Botero, la colección económica y financiera, la colección de instrumentos de la colección Perdomo que está en Bogotá, la colección numismática, que es un tema también muy cercano a quienes nos van a acompañar hoy en este encuentro, y nuestra colección de estampillas. Entonces, la colección de estampillas tiene su enlace en la página web del banco, andacultural.org, la colección de estampillas. ¿Qué tenemos aquí? Una mínima muestra de 500 piezas, entre ellas, aquí está una del maestro Landazábal, otra del maestro Landazábal. Eh, Aquí si siguen explorando van a encontrar que tenemos 500 imágenes y tenemos 500 descripciones de estampillas de las 470.000 que conforman nuestra colección. Y hay más sobre la colección de estampillas. El banco editó este libro de las estampillas para la persistencia de la memoria, en un catálogo que también se fue analizando la producción filatélica en los cuatrienios comprendidos entre 1959 y 2009 y otra serie de temas asociados a nuestra colección. Las mariposas en la colección filatélica del banco, el taller de cartas y estampillas, un recuerdo vivo que ha sido una estrategia de divulgación que hemos liderado en los últimos años con un éxito y unos temas además de importantes por el aporte al conocimiento de la estampilla y de la carta como medio de comunicación, por las reflexiones que ha generado de territorio, de comunidad, de espacio, de ciudad y de barrio. Entonces, antes de darle la palabra al maestro, quería pues, agradecer que está aquí con nosotros, agradecer a quienes nos acompañan hoy, advertirles que estamos grabando y quería hacer un recorrido para que nos visiten en nuestra página virtual y conozcan la serie de, además de actividades que estamos desarrollando en todo el país y en todos los temas. De hecho, si me lo permiten, ahora a las 4 de la tarde tenemos esta conferencia sobre partería. A las 5 de la tarde tenemos una sobre luz, aquí está anunciada la del maestro, y a las 7 de la noche vamos a tener un taller de ilustración de mariposas, es la primera de 4 sesiones de taller de ilustración, este mes va a ser sobre mariposas, y el mes entrante va a ser sobre aves mensajeras. La ilustración de aves mensajeras, tomando como referencia lo que es la ilustración y la ilustración específicamente para estampillas, que es el tema que domina el maestro César y que es el que lo tiene hoy aquí con nosotros. Entonces, maestro, tenemos ya 23 participantes aquí unidos con nosotros, personas interesadas en la filatelia, personas interesadas en la actividad cultural del banco, personas del Club Filatélico de Medellín, a quien agradezco profundamente, no solo que estén hoy con nosotros en esta actividad, sino el apoyo que le han dado a la gestión que hacemos de divulgación de contenido desde el Centro Cultural del Banco de la República, sentir el respaldo de Azucena, de Gilberto, del doctor Peinado, de los filatelistas que nos han acompañado, de Asodefisco y de los clubes. Ha sido para nosotros en los años recientes pues un impulso muy grande a la gestión de divulgación de conocimiento desde la colección. Entonces, le doy la palabra a maestro Landazábal y agradezco que esté aquí con nosotros y a los demás que también nos acompañan. Voy a cerrar mi micrófono y ya queda usted pudiendo compartir su pantalla si así lo prefiere. Sí, de alguna manera, creo que la pandemia ha colaborado en esta cosa no para mal, en este momento para mí, para que más personas de pronto se enteren de las actividades que está haciendo el Banco de la República y de estas charlas que de pronto más personas tienen la posibilidad de oírlas. Ojalá eso sea así. Ya para continuar con la cuestión, con la reunión de hoy,
quería yo pues sencillamente hacer un pequeño recorrido de qué es una estampilla. En primer lugar, una estampilla, el nombre lo dice muy claro, es una estampa que se pega con un corte facial para un correo. Pero ¿cómo nacieron las estampillas? Entonces, aquí ya tenemos que remontarnos a 1840 con Siglo I. Simplemente la cuestión es preguntarse qué es una estampilla. Como para entrar hay personas de pronto que conocen mucho del tema, yo sé que sí, pero de pronto hay otras personas que necesitan saber un poquito más. Lo indica una estampa, algo que se pega a un sobre para portear un envío y es el pago que se ejecuta por hacer ese envío. Pero ¿cómo nació la estampilla? La estampilla nació en Londres en 1840, un personaje muy importante, vamos a pasarlo aquí en este momento. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, Rowland Hill. ¿Cómo sucedió? Pues los correos existían, inclusive habían muchos, desde la antigüedad se conocen correos en Egipto, se conocen correos en América, con los chasquis, en el Perú, aquí los tinahuines en Colombia, repartidas y eran personajes que eran muy apreciados en su momento por los gobernantes de la época. Sin embargo, para no ir tan lejos, ¿qué sucedió? Resulta que los correos los pagaba la persona al recibir el correo. Esto daba para muchas pérdidas, porque muchos correos no devolvían. Y en Londres hubo un problema muy simpático. Resulta que si Rowland Hill salió en algún momento porque los correos realmente en Londres pues estaban mal económicamente. Eso tenía un motivo. Si Rowland Hill en una de sus correrías se dio cuenta que uno de los carteros estaba repartiendo los mensajes, las cartas. Y se dio cuenta que una dama recibió la carta, la miró y se la devolvió al cartero. Si Rowland Hill pensó que en un momento que pues, no tendría el importe de la carta, el pago, entonces si Rowland Hill sacó de su bolsillo y pagó el importe de la carta al cartero y le dijo, mira, toma su carta. Entonces extrañó mucho cuando la dama recibió la carta y la puso sobre una mesa. Él le intrigó esto, porque pues, sabe que pensó, bueno, esta carta, al devolverla, si no hubiera yo pagado el importe, se hubiera perdido. ¿Qué pasó aquí? Se puso a indagarle a la dama y la dama le comentó que sencillamente ellos tenían como unas especies de códigos secretos que colocaban en los textos del envío de las cartas, los cuales les decía en pocas palabras, estoy bien, te amo, viajo, no viajo, en fin, eran códigos muy sencillos, pero que quien los recibía lo entendía y devolvía la carta. El mensaje ya estaba dado. Si Rowland se quedó pensando qué podría hacer en ese caso, hasta que se le ocurrió la brillante idea de hacer una estampilla de tal manera que el importe se pagara al momento del envío y no después. Y le funcionó. El importe, la primera estampilla que circuló fue la que ustedes están viendo en la pantalla, el penique negro. Un valor facial de un penique. Y de eso se hicieron después una reedición muy grande, pero de este penique negro creo que no hay sino dos. De manera que pueden imaginarse el valor que tiene este sello postal. Ahora, continuando con esto, ya pasamos aquí a algo de nuestro país. En Colombia tenemos el orgullo de tener, y muy poca gente lo sabe, la estampilla más pequeña del mundo. El penique negro es muy pequeño, no alcanza a medir 2 centímetros, por más, no alcanza. Sin embargo, como ustedes ven en la pantalla acá, está aumentado en la estampilla de Colombia, que fue
fue lanzada por el departamento en ese tiempo, por el estado de Bolívar, con un valor de 10 centavos. Pero ahí está muy aumentada. El tamaño real es el comparado con la de la Reina Victoria, que está junto en el margen derecho de su televisor o de su computador. Entonces, ahí está, en una parte está el tamaño real y en la otra está aumentada para poder ver de qué se trata. Pasamos a la siguiente estampa. Ya tenemos en América, se lanzó más o menos 6 años después, la primera estampilla en el estado de Brasil. Y se lanzó con un nombre muy común, que se llamaba la estampilla ojo de buey. Ojo de buey porque parece un ojo realmente. Fue la primera y posteriormente se lanzó en Colombia, que fue ya la primera emisión que hizo el Estado Soberano de la Nueva Granada. Precisamente las estampillas traen el escudo de la Confederación Granadina, Correos Nacionales, por el valor de 2, de 5, de 10 y de 20 centavos y un peso aproximadamente. Hace poco, creo que el año pasado, el gobierno una edición, lanzó una edición recordando precisamente esta emisión postal. Continuamos con la presentación. Tenemos aquí la primera estampilla donde realmente se hace homenaje a una mujer, a Policarpa Salabarrieta, la Pola. Aquí también tenemos, coincidente, está la emisión del centenario, que fue la edición con el general Santander, y posteriormente, aquí tenemos ya una edición muy posterior que nos hace reconocimiento también a la Pola en un billete de 2 pesos. Esto fue en el año de 1977. Se hace un homenaje a la mujer y en la mujer se le hace precisamente un reconocimiento a la actitud, a lo que hizo la Pola en su gestión en la época de la independencia. Continuando aquí tenemos ya más para las personas que no tienen conocimiento, las estampillas tienen muchos formatos. Hay formatos verticales, formatos horizontales, triangulares, y como uno redondo como lo lanzó, circular como lo lanzó en Colombia, al postal en su momento, en homenaje a Aspirina. Ahí también en forma de pirámide, en fin, hay diferentes formas, hay inclusive muchas más formas donde se duplica por ejemplo, el carácter horizontal que tiene la estampilla donde se usa puede ser 2 o 3 veces más grande o vertical también. Continuando con esta y en homenaje pues a la situación que vive Colombia de defensa de los recursos naturales. Esta estampilla se realizó esta estampilla, no, esta no es una estampilla, se hizo con el fin de editar una estampilla, pero que por alguna situación no se logró, pero que hace mención a la conservación. Aquí en Colombia se hizo que se llamaba un estudio y para editar una especie de mini guías que se llamó el Arca de Noé, esto para todos los países del área andina, se llamó el Arca de Noé. Esto se hizo para eso, con el fin de hacer una estampilla, pero por alguna situación que no sé, esa estampilla no logró salir, pero cobija más o menos lo que es el ecosistema marino, lo que es lo de tierra, lo que es la protección del hombre, en fin, creo que la pintura es bastante elocuente y cubre más o menos las expectativas que tenía en ese momento la Fundación Arca de Noé. Continuando, ya tenemos la primera estampilla. Esta fue lanzada en 1981 y es el primer, digamos, estampilla que se hace. Fue mi primer trabajo para filatelia. Se lanzó con la imagen del Parque Nacional Natural de los Nevados.
donde en la estampilla pues se reconoce todo lo que es el ecosistema andino, de la parte alta del sistema andino, con la palma de cera en primer lugar, en segundo lugar se ve una especie de bosque, lo que es bosque de páramo, y al fondo se ve el nevado. Entonces es fácil reconocer el sistema alto, ya alto andino, con los nevados. En el sobre se ve también un lago típico, con la vegetación típica de la parte alta, de las lagunas de la parte alta, también correspondiente a la parte natural de los nevados. Se ve eh, la esqueletia hawaiana y es un colibrí que le llaman colibrí diablito por varias razones. Oxypomo, Guerini, Guerini, Squegeli, y es un ambiente muy típico del páramo. Continuaremos con la siguiente estampa, la del río Magdalena. El río Magdalena se lanzó en 1982. En 1982, cuando sucedió un suceso muy importante, fue que hizo la primera, la primera no, la travesía por el Magdalena, la travesía Indalés-Líbano Aguirre, inaugurada por el entonces presidente de la República, Alfonso López Riquelsen, eh, de familia oriunda de la región precisamente de Honda, Tolima. En octubre del mismo año se lanzó esta estampilla de río Magdalena también como una especie de apoyo a lo que estaba sucediendo en la travesía del río Magdalena. Se lanzó en octubre. Bueno, les comentaba que lo que muestra la estampilla es precisamente, está en la época de la subienda, el Boca Chico va subiendo, o sea, ahí se puede ver perfectamente, los que están en primer plano son Boca Chicos, en segundo plano se ve el Caimán del Magdalena, el Caimán del Magdalena. La vegetación que se ve ahí es perfectamente descriptible, se ve el bijao, se ve el guamo, se alcanzan a ver arriba unos monos colorados, se ven también las guacamayas, todas, inclusive se puede determinar el nombre de las guacamayas, aramacao, eh, el bocachico, cochido de reticulatus, está, bueno, en fin, es visible todo lo que hay dibujado allí es fácilmente definible. Ahora pasemos al sobre. En el sobre quisimos hacer con este, con este dibujo, con este diseño, quisimos hacer un reconocimiento no solamente a la cultura general ocasionada después de la llegada de la conquista, sino lo que teníamos anteriormente, las riquezas que teníamos antes de la conquista. Y luego el desarrollo a través del Magdalena se desarrolló también no solamente la navegación, sino aledaño la rillería, luego unas caras haciendo alusión a la fusión de razas, el negro, el blanco y el indio. Luego tenemos, pues también se desarrolló mucho a través del Magdalena, el ferrocarril, una alusión a la riqueza vegetal que tenemos. El primer avión que hubo en Colombia, que ustedes lo deben recordar muy bien, luego una alusión a la ganadería, al desarrollo agrícola, a la industria y como una visión al futuro del avión. Entonces, este es más o menos el tema de la estampilla y el sobre de primer día de emisión de la estampilla del río Magdalena. Parece que esta emisión tuvo un reconocimiento, desde luego mi mano no llegó, lo supe así de viva voz, pero bueno, no importa. Lo importante es lo que estamos viendo acá, lo que se ha hecho. Continuando con la siguiente. Aquí tenemos otro ejemplar que no es una estampilla. Se hizo con el fin de emitir una estampilla, pero tampoco por alguna razón no se logró. Esta es una especie extinta ya, una especie que ya no existe. Eh, nació esto fue descubierta el año que fue descubierta y luego a los 5 años desapareció en el mapa de Colombia. La cacería, por una parte,
y por otra parte los polluelos al introducir la trucha eran comidos por la trucha, era un bocado sabroso para la trucha. Entonces mostramos también el pato porque es muy importante tener en cuenta para que esto no se vuelva a repetir, para crear conciencia sobre las personas que les gusta la cacería, que esto no es viable en estos momentos. En estos momentos hay otro tipo de cacería, que es la cacería a través de la cámara fotográfica, que además le queda el recuerdo y el animal la especie permanece, vive, que sigue su vida normal. Entonces es muy importante tener en cuenta que esta especie ya también desapareció. Y tenemos otra especie muy hermosa que es el pato, se llama el pato turrio. Eh, el pato turrio es muy interesante, es también típico del sistema altoandino. Y está el pato colorado, que es el emblema de la estampilla que tenemos en este momento en el sitio. Este es un pliego de estampillas que se refiere como una especie de reconocimiento, como 450 años también, al Parque Los Catíos, Parque Nacional Los Catíos. Se quiso hacer una estampilla, pero resulta que la estampilla, por alguna circunstancia, la modificaron. Entonces le cortaron la parte alta, se alcanza a ver una colita, y que era el mono típico de la región, que no lo hay en otra parte del país, como fue cortado, lo mismo que la parte baja. Entonces, sin embargo, la emisión salió y fue bien acogida. Ahora tenemos, ahora ahora sí la alusiva Santa María la Antigua del Oriente, donde está el escudo que se acuñó en la época, y una alusión a la fauna marina y a la fauna, es donde les explico yo de la estampilla, que alcanzan a ver la cola en la parte alta, que desafortunadamente pues, no salió completa como ha debido salir. Lo mismo le pasa a estampilla erizada, la estampilla donde están los delfines, también se ven las alas cortadas y al pelícano se ve que se recortó la parte de abajo, porque ese no era el diseño original. Pero bueno, tenemos entonces, continuando con la muestra de las estampillas, tenemos la del oso de anteojos. Nuestro oso de anteojos que tan duro le han dado y que parece que en algunas partes lo han visto ya en franca recuperación, y eso es maravilloso porque es una especie endémica y muy importante porque en América el único representante de los osos en América del Sur es el oso de anteojos. Entonces debemos darnos por eso servido. En el sobre mostramos una ardilla en su medio. Entonces, esa es el oso andino. También tenemos otras imágenes que partiendo de esa nos han servido para otros, eh, por ejemplo, para otros oficios, como en este donde tenemos un plegable sobre especie colombiana en peligro de extinción, el oso de anteojos. Afortunadamente hoy, esto que se ha hecho ha servido de alguna manera para frenar esa situación de caza del oso andino, creyendo que el oso destruía los animalitos. Resulta que el oso andino él no es carnívoro, él es vegetariano. Y esa era una de las grandes equivocaciones que tenían las personas. Inclusive aún todavía lo tratan duro, sin embargo mucha gente ya ha entendido y lo cuida. Esta es una imagen de una de las promociones que hizo el Inderena promociones para incentivar la defensa del oso andino. Aquí tenemos otra especie que lastimosamente ya desapareció de nuestro entorno, que es la Monachus tropicalis, una foca marina, la foca fraile. Está tanto en la estampilla, que es un grabado, y está en el sobre de primera emisión. Esta fue una de las que Colón vio cuando llegó a América y posteriormente en el siglo pasado, finales del siglo pasado, la dejó de verse por última vez. Y esta es una de las
de los programas que tenía también Postal, con el fin de proteger la fauna. Decía precisamente se hicieron para un ítem que ellos tenían, se llamaba Protejamos nuestra fauna. Ustedes lo pueden ver en la parte baja del sobre. Otro emblema también de Colombia y de lo que es lo del bosque húmedo tropical, el bosque húmedo, este corresponde a la parte del Chocó, la rana cocoy. Esta rana, aquí lo que se ve en el sobre realmente es enorme, esa ranita no alcanza a medir escasamente 2 centímetros, que es muy pequeña, pero así como es de pequeña, es de peligrosa. Ella era la ranita que utilizaban nuestros aborígenes para envenenar las flechas con que atacaban, o para cacería o para atacar a otras personas, sobre todo a los conquistadores con los que viven en América. El colorido tiene una razón de ser, el colorido es ejecutado con el fin de, ese colorido lo tienen, no es ejecutado, lo tienen con el fin de disuadir a los demás animales de que son un peligro si se lo llegan a comer, porque se envenenan inmediatamente. Entonces, ya los animales, los predadores ya conocen que este animalito, por su colorido, no lo deben pasar. Una estampilla que tiene tres caracteres distintos. El primero, donde se ve el ocelote, bueno, el ocelote sí tiene varios y cobija varios tipos de ambientes. Puede ocupar hasta un ambiente bastante alto, hasta el ambiente bajo, lo que es el llano y la Amazonas, la costa, las selvas de la costa atlántica, en fin. Y tenemos la danta, que la vemos en la parte baja, la estampilla de la danta, Papyrus pinchaque, es la danta de páramo. Es la danta que vive en la parte alta, precisamente muy cerca de los páramos, y es un poco más pequeña que las otras especies que habitan, que son mucho más grandes y que tienen algunas diferencias, aunque no muy marcadas, sí suficientemente visibles. Y en el sobre del primer día de emisión tenemos el tití, el tití que llaman bota de algodón en la cabeza, el Sanguinus huedipus. Ese habitante de la costa está en peligro en este momento por la destrucción de su hábitat. La destrucción de las selvas pues van reduciendo el espacio vivible, el espacio necesario para su desarrollo, hasta que termina por desaparecer, aparte de la caza indiscriminada, porque lo pagan muy bien en diferentes partes del mundo. Entonces, este era uno de los llamados para que evitemos, donde veamos que están vendiendo cualquier tipo de animal, no solamente el mico que tiene, sino cualquier tipo de animal, la venta, de una vez dar aviso a las autoridades, porque está totalmente prohibido. Otro de los ejemplares, muy hermosos además, que ha sido visitante de nuestras costas del Pacífico, la ballena jorobada. La ballena jorobada hace un viaje desde el sur, desde la parte cerca de Argentina hasta Colombia, en meses de octubre, no sé exactamente, con el fin de, en una parte de aparearse y la otra también de aquí de tener sus ballenatos. ¿Por qué hacen esto? Porque aquí con el calor de las aguas en nuestro entorno consume menos energía y se desarrolla más fácil el ballenato para posteriormente emprender el viaje de regreso hacia el sur. Entonces, otra especie que afortunadamente la están conservando en este momento, pues se ha evitado mucho la caza, pero aún sigue en estado crítico, ¿no? Es decir, porque muchos todavía están cazando, los grandes balleneros, porque en el sur del país no, en el sur del continente no conozco muchos, pero de todas maneras en otras latitudes sí las están cazando. Entonces, para crear también conciencia sobre esta especie y protegerla al máximo. Tenemos al carpintero, el que ven en esta pilla es el carpintero real, yo con tus lineatos. Y el otro es un carpinterito,
permisivos, parece. También es el hábitat típico del carpintero de su tronco y al fondo un paisaje con un río por la parte baja. Continuamos con la... Tenemos el caballo de paso colombiano. Ustedes me preguntarán, pero bueno, ¿cómo mete el caballo de paso colombiano si no es un caballo típico de nuestra fauna? Es una apropiación, el caballo es una apropiación igual a la del café. El café lo consideramos nuestro. Sin embargo, el café, el origen no es nuestro, es arábigo, es de Arabia, es traído de otras latitudes. Igual el caballo es traído de Nueva Europa, los trajeron primeros fueron los conquistadores, era el tipo de corte del caballo, era el corte de caballo árabe. Sin embargo, las exigencias del terreno en nuestro entorno, por la alta montaña, en fin, fue cambiando su contextura hasta darle ese aspecto recio que tiene hoy. Ese es el caballo que está en la parte de arriba. Ese caballo es también el recordatorio de un famoso caballo que se llamó Don Camilo. Creo que ustedes lo recordarán, algunas personas que están más o menos con la edad mía o un poquito menos, recordarán que es el famoso caballo que siempre estaba en nuestra feria, no ni siquiera ganado un gran premios. Abajo tenemos la estampilla que está en la parte baja, es otro caballo de paso, pero aquí está ejecutando el paso de, lo que llaman el caballo de paso colombiano. Entonces, ¿en qué consiste el caballo de paso colombiano? Todos los demás caballos andan por diagonales, es decir, se apoyan el pie izquierdo trasero y el pie derecho delantero simultáneamente. Y así sucesivamente van alternando el paso. El caballo de paso colombiano anda por laterales. Los otros caballos andan por diagonales. ¿Qué es por laterales? Por laterales, un momento determinado, los dos remos, tanto el trasero como el delantero de la izquierda, están levantados al mismo tiempo. Y lo mismo sucede cuando hacen el paso a la derecha. Entonces, por eso se dice que el caballo de paso colombiano anda por laterales. En los otros caballos, por ejemplo, el caballo de paso castellano, en fin, andan por diagonales. Esa es la gran diferencia. Ahora, el caballo de paso colombiano tiene una diferencia, es que el tipo de paso, por un paso corto y fino, además, no produce movimiento brusco, como montar un niño. Sí. Hay algunos criaderos de caballos de paso colombiano en Alemania y en algunos otros países de Europa y son muy bien, muy bien pagos estos ejemplares. Continuamos con nuestra charla. Pasamos a uno de los elementos importantísimos de nuestra ecología, que es el frailejón, el cual, pues donde hay buenos frailejones, hay buena vegetación de páramo, desde luego hay buena posibilidad. Hay posibilidad enorme de que haya aguas que nos protejan y que haya abundante aguas para nuestros ríos. Los frailejones además albergan muchas especies, porque el frailejón tiene una especie de cubierta vegetal que parece lana y al mismo tiempo lo protege del frío y al mismo tiempo protege a otras especies animales que se anidan en ello, como pajaritos, chupacabras, en fin. Hay muchas especies que se cobijan en el frailejón. Este frailejón es de la especie Aspergillus harmogiana, que lo hay en el páramo de los nevados de Tolima y de Ruiz. Continuamos entonces con esta charla. Esta estampilla para mí me trae un buen recuerdo, porque este camaleoncito se descubrió en los días cercanos a los 20 años que cumplió 20 años que cumplió Inderena de fundado. Por lo tanto, se hizo un buen festejo y a este animalito se le puso el nombre de Enacosaurus inderene, en honor a Inderena en ese momento. Inderena posteriormente se convirtió en lo que hoy es el Ministerio del Medio Ambiente.
Eso ya ustedes está bien, bien reconocido. Y pues no, el animalito también se dio a conocer con el fin también de su protección. Continuamos. Y tenemos una estampilla, lo que se llama un setenal. Los filatelistas lo conocen muy bien. Son dos estampillas en una que al mismo tiempo al separarlas se convierten en una estampilla individual y queda con un contenido similar. Como ustedes pueden ver, al separarlas, es un contenido similar al de la derecha, aunque no igual, pero de todas maneras el valor y no se pierde la esencia del paisaje. Eso es lo importante cuando se diseña un set, tenemos que tener en cuenta que el diseño debe contribuir a dos o más estampillas que están dentro de un mismo complejo, digamos, natural, y que lo pueden mostrar y que al desbaratarlas, pues, lógicamente se desbarata un cuadro completo, pero sigue conservando su identidad. De eso se trata. Aquí tenemos otro ejemplar muy hermoso y que está en peligro, es una nutria. Esta es la nutria de río, la nutria de río normal. Y tenemos en la derecha la estampilla, la misma nutria, pero grabada. Entonces, pasemos para ver otro de la nutria. Ya tenemos la fotografía de lo que es la nutria natural, otra subespecie, pero la misma nutria. Y luego sí tenemos una especie ya que es nutria también, pero ya es muy distinta. Observemos en la parte alta, observemos la cola y la cabeza. Fíjense que la cola es más redondeada y más puntiaguda. Observemos en la siguiente, que es la misma, la cola tiene las mismas características, pero en esta, es la nutria más grande, la más grande que tenemos, que es la nutria que vive en todo lo que es la parte amazónica. Entonces, es la nutria Pteronura brasiliensis. Entonces, como ustedes pueden observar, la cola es muy diferente. La cola es palmeada, es plana. Entonces, en el nado es mucho más ágil, mucho más rápido para nadar en las aguas que corresponden a Magdalena y poder dar caza a sus presas. Es muy juguetona además. Eh, Cuando estuvo Cousteau en el Amazonas, hubo una nutria que llegó de estas, eh, que llegó por casualidad, se subió al barco y convivió con ellos casi hasta la llegada a las bocas del Amazonas. Después ella fue dejada nuevamente en su medio. Es muy hermosa además y también dio pie para hacer este logotipo que sirvió para Biocolombia en vida del doctor Jorge Hernández Camacho, un científico colombiano que es una lástima que haya desaparecido porque fue uno de los gestores de lo que fue ser Inderena, lo que fue esto, también tuvo que ver con parques nacionales y murió en su ley porque murió ahorita hay un parque que se llama Parque Costa Hernández de la Costa Atlántica y que él murió allí y se le dio ese nombre en homenaje a Jorge Hernández. Es un científico que yo diría que era lo que se llama un profesor universal. No había tema que él no pudiera tocar. Se hablaban de música, hablaba de música, de medicina, hablaba de medicina, de física, era un buen matemático y como biólogo era extraordinario. Entonces, el doctor Jorge Hernández Camacho, sea este el momento para rendirle un homenaje, porque de todas maneras es uno de los homenajes más merecidos que pueda tener. Continuamos con este miquito que también estuvo muy, muy en peligro. Ese es el miquito más pequeño del mundo. Hubiera querido mostrar una foto donde está abrazándose a un dedo de la mano de una persona. Más o menos 17 centímetros a 21 centímetros, incluida la cola. Entonces pueden imaginarse el tamaño que tiene. Este miquito es el Saimiri Sirius, ese es el nombre científico, y es muy pequeño y vive en constante movimiento porque
Ese constante movimiento no es porque ellos lo sean, no, lo hacen porque necesitan moverse a cazar o a buscar el alimento, porque ellos, por lo pequeños, muy rápidamente, por el calor pues desalojan las calorías muy rápido. Continuamos y tenemos el odecoides virginianos, el venado de cola blanca. Hubo en todo el país, no tanto no solamente en la parte baja, sino en la parte alta también, en los páramos. Solo que en el páramo era un poco el color más grisáceo. Y este color lo adquirían allí, siendo la misma especie, lo adquirían para protección, por una parte. Y este es del llano, es un poco más rojizo. Entonces es muy importante tener en cuenta esto y esta protección. Otra especie que está protegida y que si ven ustedes que alguien está transportando un animalito de estos, una especie de estas, avisen a las autoridades. Otro tenemos como el cuello vigilante también la cabeza, porque es, digamos, un retrato, y en la estampilla son también dos venaditos. Son dos venaditos que le dicen venado conejo, porque es de los más pequeños del mundo. Parece un conejito, pero realmente son ciervos, son los venados más pequeños. También están en grave peligro de extinción. Continuamos con nuestro recorderis. Aquí tenemos otro ejemplar que es muy importante y muy querido por los colombianos, que es el delfín rosado. Su nombre científico, Inia geoprensis. Donde hay delfines rosados, hay señales de que la parte del hábitat, digamos, acuático está bien, porque quiere decir que hay comida, que hay suficiente comida y que no hay caza, pues que lo esté diezmando. Lo cazaban para, con sus partes, hacer supuestamente filtros afrodisíacos, qué sé yo, porque hay muchas historias del delfín rosado muy hermosas. La una, por ejemplo, es que se convierte en un caballero y se mete a las fiestas que hacen en los bordes de los ríos y se roba a las mujeres bonitas y se las lleva. Supuestamente, esa es una leyenda. Hay muchas leyendas de delfín rosado y sería bueno que las investigaran que son muy bonitas. A veces hay una simbiosis, por ejemplo, con la banca o con, en fin, hay unas historias muy bonitas de rosado y que valdría la pena que las estudiaran. A raíz del delfín rosado, observemos una cosa importante en la nuca. Resulta que la cabeza de ellos es flexible, como la de nosotros, cosa que ningún otro delfín tiene. Ellos pueden mover la cabeza hacia cualquier lado, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, en cualquier dirección, como la moveríamos nosotros. Los otros delfines, ninguno puede hacer eso, a excepción del delfín rosado, y este es otro delfín, que no es de estampilla, pero que por comparación es un poco más pequeño que el delfín rosado, pero ya observarán ustedes que la cabeza forma una sola unidad con el resto del cuerpo. Observemos. Ese es el nombre científico, Sotalia fluviatilis. También tiende a tener una coloración rosada, pero fíjate que las aletas son mucho más pequeñas, la aleta dorsal es diferente, observemos. La aleta ventral es mucho más grande y no tiene esa sensación de cuello que tiene el delfín rosado, por eso es otra especie muy hermosa que también es de conservar y es muy bonita además, llama mucho la parte turística. Y tenemos algo relativo al Parque Nacional Los Cativos. Esta fue tal vez la segunda estampilla que se hizo de un parque nacional. El Parque Los Cativos en los límites con Panamá. Ahí se muestra el monito que está sobre la cabeza del habitante del sitio. Observemos que hay un miquito. Ese miquito es el Sauinus ofroyi, que es típico, endémico de la zona. No lo hay en otra parte del país y por supuesto en ninguna otra parte del mundo. Y ya después ya ven otras especies, entre ellas pueden ver el oso andino, que también está en la zona. Entonces,
Es una lástima que ahorita ya tantos grupos de insurgentes, de guerrilla, de paramilitares, de AFIN en la zona y que entonces causa un daño tremendo. Continuamos con, tenemos otra de las emblemas que tenemos en Colombia, que es el águila arpía. Arpia pía es el nombre científico. Aquí está en pleno vuelo. Es una actitud de caza. Y enseguida tenemos una imagen con la arpía ya más, más tipo dibujo, más visible. Continuamos rápidamente hacia el futuro, al nuevo milenio. Y luego tenemos para terminar la estampilla Riquezas Naturales de Colombia, donde se muestra más o menos un mosaico de algunas especies que tiene el país. Cada estampilla, si la separa, no rompe ninguna otra especie y queda completa. Entonces, para completar el juego hay que tener sencillamente el pliego completo. Y bueno, quería hacer una pequeña... El poeta sobre lo que es la ilustración científica. El poeta francés Paul Valéry dice, así más o menos leyendo textualmente, dice que en el más alto nivel hay una profunda analogía entre creatividad científica y artística. Abrir un interrogante implica un acto creativo que transforma la vida, preguntar, reflexionar, comprender, pensar otros mundos, otras formas. Una investigación debe plantear una pregunta clara y concreta y tratar de responder concretamente a su enunciado. Una investigación debe ser un proceso sistemático, organizado y objetivo. Pero una cosa muy importante es que estos proyectos y estas investigaciones no se queden en el tintero, sino que sean conocidas y darlas a conocer a la comunidad para que cumplan el objetivo para la cual se hace la investigación. No sé si tengamos tiempo para preguntas. Claro que sí, maestro, tenemos tiempo para preguntas, incluso ya están empezando a aparecer en el chat, y tiempo para que la gente pueda interactuar con usted, que ha sido el artista que ha plasmado estas especies de fauna y de flora en las estampillas, y que como nos fue incluso con el ejemplo del águila arpía, hay primero, no sé, o si desde, pero hay una producción artística que después se condensa en ese afiche en miniatura que resulta siendo una estampilla. Una estampilla tiene todos los elementos de una obra de arte, sino que el tamaño ya lo hace pues distinto, pero no se pierde la dimensión de obra de arte cuando ya está en la estampilla. Más cuando se trata pues, de obras o de ilustraciones y de producto artístico de un maestro como usted que plasma su trabajo para los diseños que en su momento hacía Postal y que ahora hace 472. Eh, para nosotros es muy grato encontrarnos con estampillas que tienen una representación artística, pero igual aparecen estampillas con logosímbolos o con fotografías o con otros elementos que no constituyen arte, pero que sí hubo una tendencia muy grande a ilustrar con arte las estampillas, y que esa fue la época en que ustedes tuvo entonces esa relación tan grande que había entre la ilustración artística y la producción. Entonces, incluso el doctor Diego Roballo nos pregunta, ¿qué técnica usa usted para las ilustraciones? Bueno, en un comienzo se utilizó mucho la témpera, por lo que era, es decir, daba unas facilidades, digamos, de cubrir algún error o alguna corrección más fácil, por ejemplo, que la acuarela, ¿no? Por lo que la témpera es más pastosa. Entonces, ya la acuarela se necesita un manejo mucho más dúctil, mucho más preciso. En cambio, la témpera le brinda una de esas oportunidades por lo que es más pastosa, cubrir. Entonces, en un principio, posteriormente, ya con la llegada del acrílico, ya se utilizó más el acrílico, porque también le da las mismas facilidades y fuera de eso le da una calidad muy parecida al óleo. Entonces, algunas hicieron, las últimas sobre todo, se hicieron más en acrílico. Ahora, como usted decía ahorita, la estampilla no nació
en un principio como una necesidad visual, sino nació como una creación para un sello, para un control postal. Ya posteriormente se fueron creando sellos donde se iban mostrando situaciones del país, emblemas, se iban mostrando historia, mostrando ríos, plantas, flores, en fin, todo este tipo. Y ya se convirtió en otra cosa, se convirtió en colecciones, donde las colecciones pues son enormes y los coleccionistas lo saben. Hay algunas estampillas, por ejemplo, como la del río Magdalena, que ustedes vieron, que por el hecho de tener varios ítems dentro de la estampilla, por ejemplo, el Boca Chico, por tener el mono, por tener los loros, por tener la babilla, cada uno, hay coleccionistas que lo hacen por materias. Entonces, el que tiene la materia, por ejemplo, de reptiles, pues colecciona la babilla, por la babilla, o lo coleccionan por peces, o por ríos, o por paisaje. Entonces, una edición se limita mucho más rápido, se agota mucho más rápido, por lo tanto el valor sube más rápido también. El pliego de riquezas naturales incluye una cantidad muy grande de especies de fauna y de flora, incluso de elementos paisajísticos, piedras, farallones y cosas que debió haberle implicado una investigación grande, rigurosa, eh, pero que no pudo haber sido caprichosa la inclusión de cada especie en ese pliego. ¿Qué nos puede decir del desarrollo de esto? No, no, desde luego que cuando se pensó esa estampilla, es la última estampilla que yo diseñé cuando estaba siendo funcionario no, había salido del ingeniero, pero todavía tenía algunos trabajos especiales con el Ministerio del Medio Ambiente. Tanto que fue imagen, cuando usted abría la pantalla para ver el Ministerio del Medio Ambiente apareciera ese pliego de estampillas. Pues sí, eso se hizo porque había que investigar cuál era la especie típica de esa región donde se colocó, ¿sí? Para no correr el riesgo de colocar especies donde no correspondían, sino teniendo en cuenta siempre el sitio donde, donde es el hábitat de la especie. Sí, ahí se ve la rigurosidad en el trabajo de investigación para ubicación de cada una. Nos pregunta también Diego Robardo si, bueno, sabemos que las estampillas y las hojas filatélicas vienen en tamaños pequeños, pero usted nos mostró incluso en el ejemplo del águila arpía el dibujo, la ilustración suya, con todos esos detalles artísticos tan hermosos y con esa precisión en el dibujo. ¿En qué tamaño realiza las ilustraciones originales para después transferirlas a la estampilla? Para las estampillas se hace un tamaño más o menos, un tamaño aproximado de lo que es un tamaño, digamos, tamaño oficio, un poquito más ancho, a un tamaño carta, más o menos. Ese es un tamaño aproximado y hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, al hacer el dibujo, porque las líneas, si son muy débiles, se pierden. Por ejemplo, cuando es un diseño, un grabado, si es una línea muy delgada con la reducción, desaparece. Entonces hay que darle cierto carácter y cierto grosor específico para que con la reducción no se vaya a perder la nitidez del trabajo. Tenemos en el grupo incluso gente desde Panamá, gente muy cercana al tema de la fauna y la protección de las especies. Está también el doctor Néstor Álvaro de Azultico y varios filatelistas de aquí de Medellín que nos están acompañando. Yo quería pronto dar la opción de que abran micrófonos para que le hagan la pregunta directamente. Y, perfecto. Y, en que es un trabajo espectacular, como lo hemos reconocido y como fue la motivación nuestra para tenerlo hoy con nosotros en esta conmemoración de los 43 años de nuestra colección filatélica. Sí, ya tengo una que me dice, que me pregunta que qué opino de la filatelia, de los trabajos para filatelia el día de hoy. Sencillamente, pues puede parecer que uno esté como recordando viejos tiempos, ¿no? Pero no, siempre la impronta de la mano no puede llegar donde, es decir, la cámara no llega donde llega la impronta de la mano.
cuando llega la impronta del artista es imposible. Sin embargo, se está utilizando mucho la fotografía, pero la fotografía no tiene ese carácter creativo que le da precisamente el artista, el diseñador. Entonces, es una opinión, de pronto, por la facilidad, muy bien, pero por el carácter puramente artístico ya ahí es distinto. Que me inclino por lo antiguo. ¿Eso explica de pronto que todo tiempo pasado fue mejor? Pues no fue mejor, pero sí es de más grata recordación. Y en ese mismo sentido, entonces, pregunta Moni Moore, ¿cuál cree que es el futuro de la filatelia en Colombia y en el mundo? ¿Cuál qué? ¿Qué cree que es el futuro de la filatelia en Colombia y en el mundo? Y también nos preguntan si usted sigue ilustrando. Sí, todavía yo sigo dibujando, sigo ilustrando para libros, para todo este tipo de cosas. Entonces, esa costumbre no me ha perdido. Entonces, además es como una necesidad, llega un momento que es como una necesidad. Eso llega a sentir uno que es una necesidad. Entonces, eso continuará. Y el futuro en el mundo, pues hoy en día, la situación del internet y de todo este tipo de cosas, que antiguamente era muy hermoso mandarle, yo recuerdo cuando yo estuve prestando mi servicio militar, de compañeros, inclusive a un amigo, que les llegaba la carta de la novia toda perfumada, o con algo, o con alguna ocasión especial, eso se perdió. Hoy en día es muy distinto. Yo les decía un día en la Universidad de Medellín, cuando tuve una conferencia precisamente con la República, porque vi una pareja al fondo, que el uno le mandaba tal vez por el, por el WhatsApp, seguramente, ¿no? Es una opinión que tengo, le decía yo te amo, y yo me dijo que no, y yo también iba a mi teléfono, qué pendejada, estando uno a 20 metros, pues acérquese y dale un abrazo y un beso, y es más rico además, ¿o no? Así Y es, hágase, nosotros hacemos un taller que se llama Cartas y Estampillas en Recuerdo Vivo, en el que pretendemos recuperar esa tradición de escribir para dar a una persona, porque eso es como una promesa entre dos. La sí, mire, promesa de que manda la carta y la ilusión de que la y recibe. inclusive en alguna ocasión Apostán lanzó uno que llamaba unos marconis especiales que llegaban y los imprimían en unos sobres especiales con dibujos especiales, con cartas de amor, con unas cositas muy especiales. Y eso desapareció y era muy bonito además. Entonces siempre los nuevos medios, pues es decir, aceleran mucho el proceso de aprendizaje, pero también pierde algunas cosas, ¿no? Entonces, el futuro de la filatelia, yo creo que el filatelista de todas maneras sigue existiendo y la filatería seguirá existiendo también. Y si no creo que desaparezca tan fácil. Preguntan, maestro, para aquí, ¿cuánto podría tardar en la creación de una de sus piezas? Pues ¿Cómo eso es? depende, ahí sí como dice, depende del proceso de investigación que se lleve. Si es una cuestión ya conocida, pues uno tiene una gran facilidad como tiene los elementos para hacer una obra más rápida, ¿cierto? Pero si no, toca un proceso de investigación. Entonces el precio, eso depende de la obra, necesariamente. Proceso, que lo que dijo, pues. Maestro, ¿cómo es el proceso cuando a usted le solicitan generar una ilustración? Entonces pregunta alguien, ¿cómo es el proceso de encomienda, de aprobación y de finalización de cada arte para una estampilla? Sí, hay ocasiones en que le dan a uno ya entregan a uno prácticamente el modelo, pero generalmente, por lo menos en el caso mío, yo generalmente llego a hacer a colocar la parte mía, ¿no? A decirle a la persona, bueno, me parece que debe cambiárselo de tal forma, debe ocupar tal pose, en Le fin. Y preguntaron entonces cómo es el proceso ya de comienza uno Marcos, a dar cómo se llama, la parte artística, ¿no? Entonces, esa sería una de las cosas. Entonces, siempre, ahora, cuando es un elemento, como me tocó en alguna cosa, por ejemplo, en el libro de ranas de Colombia, tuvimos que hacer una ranita que me entregaron fue pedazos.
y yo pues con los pedazos fui haciendo el montaje y un pedazo de esqueleto, entonces la parte derecha, entonces la parte derecha es similar a la izquierda, entonces vamos a ver cómo hacemos el montaje de eso y fuimos armándolo. Y como a los 3 años después de haber salido el libro, encontraron un ejemplar y era prácticamente exacto. Entonces es un logro, es un proceso que uno tiene que buscar, que uno tiene que pues, mirar, investigar, preguntar. En fin, es un proceso que lleva a mirar libros, meterse en el internet y mirar. Hoy en día hay una ayuda que el internet le ayuda a uno mucho en ese sentido. Pero también corre el peligro que de pronto me den información falsa. Y eso ha sucedido mucho. Especies que Bueno, no corresponden y les dan un informe distinto. Jimena Álvarez, que está encantada con su trabajo, también es una pregunta que tiene que ver con ese rigor científico al llegar a la ilustración. ¿En qué se valida usted para elaborar una ilustración? O sea, a partir de qué viajes de fotografía, investigación, porque pues finalmente estas estampillas que vimos son del 86, del Sí, 90, de hace sí. muchos años. Ah, Entonces, en esa época, ¿en qué se basaba usted para pues generar la algunas, pieza? algunas de fotografías, otras en el ejemplar que tenían en colección, que tenía el ingeniero en colección, ejemplares guardados en gavetas. Entonces nosotros extraerlo, tomar la libreta de campo, porque resulta que al procesar un animal para guardarlo, muchas veces se distorsiona la piel, el tamaño, pero la libreta de campo, por ejemplo, en el caso de las aves, viene pico color tal, patas color tal, longitud total, longitud, bueno, en fin, envergadura, esos datos vienen ahí, porque eso sacan las pieles y al procesar la piel la pueden estirar o la pueden dejar más corta o más larga. Entonces se ampara uno en la libreta de campo que le dice exactamente cuáles son las medidas que el biólogo tomó en su captura en el campo. Agradecerle nuevamente, felicitarlo por ese trabajo, por el aporte a la filatelia desde el banco y desde nuestra colección. Se lo reconocemos y lo seguiremos reconociendo. Y agradecer que estuviera hoy con nosotros y agradecerle a quienes están hoy. Bueno, pues Pues, me dando las resta cosas. agradecerles a todos ustedes su atención, agradecerles el que hayan tenido el tiempo para escucharme y fuera de eso, pues recomendarle a todas las personas que están oyendo y a los que posteriormente vean este video que protejamos nuestros recursos naturales. Estamos en, en un mundo que cada vez es más pequeño, como nos hemos dado cuenta. Entonces, en ese mundo que es cada vez más pequeño, todos tengamos una sana convivencia, no solamente entre nosotros mismos, sino con la naturaleza. Acordémonos que esta nave espacial siempre irá a un rumbo determinado y nosotros somos los encargados de protegerla.